11 naciones ahora luchan contra el Islam en Europa. Imagine por un momento los parlamentos de Europa, los mismos edificios donde durante décadas se predicó la tolerancia sin límites, el multiculturalismo como dogma y la apertura de fronteras como virtud moral. Esos mismos edificios están aprobando hoy leyes que habrían sido impensables hace 10 años. Leyes que prohíben velos integrales en espacios públicos. Leyes que cierran mezquitas financiadas desde el extranjero. Leyes que expulsan a predicadores radicales. Leyes que disuelven asociaciones vinculadas a los hermanos musulmanes. El continente que inventó los derechos humanos modernos está rediseñando sus propias reglas de convivencia, y no lo está haciendo un país aislado, ni un gobierno de extrema derecha señalado por Bruselas. Lo están haciendo 11 naciones simultáneamente, desde el Atlántico hasta los Balcanes, desde el Mediterráneo hasta el Mar del Norte. Algo ha cambiado en Europa, algo profundo, estructural, que va mucho más allá de la retórica electoral. La pregunta que nadie en los grandes medios quiere responder con honestidad es esta. ¿Estamos ante una crisis de integración fallida? ¿Ante una respuesta legítima de estados soberanos? ¿O ante el comienzo de algo que Europa no ha visto desde hace 80 años? Si valoras los análisis que ponen los hechos por encima de la narrativa, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campana. Un like apoya nuestro trabajo independiente. Hoy vamos al fondo de la materia. Lo que está ocurriendo en Europa no es un fenómeno espontáneo ni desordenado. Tiene causas concretas, tiene fechas, tiene nombres, tiene cifras. Y tiene 11 protagonistas estatales que en este momento están implementando políticas de confrontación directa con lo que sus propios gobiernos llaman islamismo político. No el Islam como religión personal. No el musulmán que paga sus impuestos, lleva a sus hijos al colegio y vive en paz con sus vecinos, sino las redes organizadas, las estructuras financiadas desde Qatar, desde Arabia Saudí, desde Turquía, desde Irán, que operan dentro del territorio europeo con objetivos que no siempre coinciden con los valores constitucionales de las democracias liberales. Esa distinción es fundamental, y la mayoría de los 11 gobiernos que vamos a analizar hoy la hacen explícita en sus documentos legales. Pero la realidad sobre el terreno es más compleja, más tensa y más peligrosa de lo que cualquier comunicado oficial reconoce. Empecemos por el país que más lejos ha llegado en este proceso. Empecemos por Francia. Francia ha tenido 3 décadas para estudiar el problema desde dentro. Las banlieues parisinas, los suburbios de Lyon, Marsella, Estrasburgo. Territorios donde el Estado francés dejó de ser la autoridad de facto hace años y donde redes paralelas de poder, basadas en la identidad religiosa y el clientelismo comunitario, llenaron el vacío. El ataque contra Charlie Hebdo en enero de 2015 mató a 12 personas. El ataque del Bataclan en noviembre del mismo año mató a 130. El asesinato del profesor Samuel Paty en octubre de 2020, degollado en plena calle por mostrar caricaturas en una clase de educación cívica, fue el punto de inflexión que cambió el discurso político francés de manera irreversible. Emmanuel Macron, que nadie puede acusar de ser un hombre de derechas, pronunció ese mismo mes un discurso en Les Mureaux que fue escuchado con atención en toda Europa. Dijo que el Islam estaba en crisis en todo el mundo. Dijo que el separatismo islámico era una ideología que buscaba construir un contramodelo dentro de la República. Y anunció medidas concretas. La Ley de Refuerzo de los Principios Republicanos, aprobada en agosto de 2021, es el instrumento legal más ambicioso que ningún gobierno occidental ha diseñado específicamente para combatir el islamismo político en su territorio. Permite disolver asociaciones que inciten al odio o promuevan la discriminación. Obliga a las mezquitas a declarar sus fuentes de financiación extranjera. Prohíbe el certificado médico de virginidad, una práctica que estaba siendo utilizada como mecanismo de control social. Endurece las penas por ciberacoso motivado por razones religiosas y crea un marco legal para expulsar a imanes que prediquen doctrinas incompatibles con los valores republicanos. En 3 años de aplicación, Francia ha cerrado más de 50 lugares de culto, ha disuelto más de 30 organizaciones y ha expulsado a decenas de predicadores extranjeros. El debate sobre si estas medidas son suficientes o si van demasiado lejos continúa. Pero el cambio de dirección es innegable. Austria tomó su propio camino, y lo hizo de manera más agresiva en algunos aspectos y más quirúrgica en otros. El gobierno austriaco, bajo la coalición entre el Partido Popular y los Verdes, implementó en 2021 una prohibición explícita de los hermanos musulmanes y de Hamás como organizaciones.
no como designación terrorista, sino como organizaciones cuya ideología es incompatible con el orden constitucional austriaco. La distinción es importante porque permite actuar preventivamente, antes de que se cometa un delito, sobre la base de la doctrina política. Además, Austria introdujo una prohibición del velo completo en espacios públicos, amplió la legislación contra el financiamiento extranjero de instituciones religiosas y creó un mapa oficial de mezquitas con seguimiento de sus fuentes de ingresos. El ataque de Viena en noviembre de 2020, donde un simpatizante del Estado Islámico mató a 4 personas antes de ser abatido por la policía, consolidó el consenso político para estas medidas. El canciller Alexander Schallenberg lo dijo sin rodeos. Austria no puede ser un refugio para quienes quieren destruir los valores que la hacen libre. Pasemos al norte. Dinamarca ha construido en los últimos 15 años el sistema de integración más exigente de Europa y también el más controvertido. El programa oficialmente llamado Plan Nacional para Barrios Paralelos identifica zonas donde la concentración de residentes no occidentales supera ciertos umbrales y donde el desempleo y la criminalidad superan las medias nacionales. Los niños de entre 1 y 5 años deben pasar al menos 25 horas semanales en guarderías públicas donde se enseña danés y valores daneses. Las familias que no cumplan pierden parte de sus subsidios. Existe además un objetivo explícito de reducir el porcentaje de residentes no occidentales por debajo del 30% en cada barrio mediante reubicaciones. La Unión Europea ha cuestionado la legalidad de estas medidas. Dinamarca las ha mantenido. El gobierno socialdemócrata de Mette Frederiksen ha defendido estas políticas argumentando que la integración fallida crea guetos, donde las mujeres no pueden salir sin velo y donde los homosexuales son agredidos. Esos son sus argumentos, documentados en los propios informes estatales daneses. Los Países Bajos han experimentado su propia transformación. La memoria del asesinato del cineasta Theo van Gogh en 2004, acuchillado en una calle de Ámsterdam por un islamista marroquí neerlandés, nunca desapareció del debate público neerlandés. Pero lo que cambió el tablero político fue la subida imparable de Geert Wilders y su Partido por la Libertad, que en las elecciones de noviembre de 2023 obtuvo la victoria más amplia de su historia. El resultado fue un gobierno de coalición que incluía a su partido y que acordó implementar el programa de migración más estricto de la historia neerlandesa, no solo en términos de entrada de nuevos migrantes, sino en términos de revisión de los derechos de residencia existentes y de los mecanismos de expulsión. Simultáneamente, los servicios de inteligencia neerlandeses, el AIVD, han aumentado sus recursos dedicados al seguimiento de redes islamistas y han publicado informes públicos señalando la penetración de los hermanos musulmanes en instituciones educativas y en el sistema de asistencia social. El debate en los Países Bajos es especialmente tenso porque hay casi 1 millón de ciudadanos de origen marroquí y turco, muchos de ellos de segunda y tercera generación, que se sienten señalados colectivamente por políticas diseñadas para abordar un problema que no les pertenece individualmente. Alemania tardó más en reconocer que tenía un problema y tardó más en actuar. El país que acogió a más de 1 millón de refugiados sirios en 2015 en un gesto humanitario que Angela Merkel defendió con la frase "Wir schaffen das", lo logramos, ha pagado un precio político enorme por las consecuencias no previstas de esa apertura. No porque todos los refugiados sirios fueran un problema, la mayoría no lo fue, sino porque la rapidez de la llegada desbordó los sistemas de control, permitió la entrada de individuos con antecedentes que los servicios de inteligencia sirios nunca compartieron, y generó una sensación de pérdida de control sobre el propio territorio que la clase política tardó demasiado en reconocer. El atentado en el mercado navideño de Berlín, en diciembre de 2016, donde un islamista tunecino mató a 12 personas con un camión, fue un punto de ruptura. Pero Alemania siguió siendo más lenta que Francia o Austria en implementar medidas legales. Lo que ha cambiado en los últimos 2 años es la actitud del gobierno federal. El Verfassungsschutz, la Oficina de Protección Constitucional, ha ampliado sus listas de vigilancia de organizaciones islamistas. Varios imanes han sido expulsados. Y hay una propuesta de ley actualmente en debate parlamentario para endurecer los criterios de financiación extranjera de instituciones religiosas. Suecia es quizás el caso más dramático en términos de distancia entre la narrativa oficial y la realidad sobre el terreno.
Durante décadas, Suecia fue el modelo más ambicioso de integración multicultural en Europa, y durante décadas, los problemas de esa integración fueron deliberadamente minimizados en el debate público sueco, donde señalar ciertas realidades estadísticas vinculadas al origen inmigrante era socialmente inaceptable. Lo que cambió fue la violencia. Suecia tiene hoy la tasa de asesinatos por arma de fuego más alta de Europa Occidental, con una clara concentración en barrios de alta densidad de población de origen inmigrante y con una clara vinculación al crimen organizado de bandas. Pero junto a esa violencia criminal hay un problema distinto y paralelo: la influencia de predicadores salafistas en mezquitas de Malmö, Gotemburgo y los suburbios de Estocolmo, que han contribuido a radicalizar a jóvenes que luego fueron a combatir en Siria para el Estado Islámico. Suecia envió a más combatientes yihadistas al Estado Islámico en proporción a su población que casi cualquier otro país europeo. El gobierno de los demócratas de Suecia, ahora en el poder con apoyo parlamentario de los moderados, ha tomado medidas: expulsión de predicadores, cierre de mezquitas, revisión del sistema de asilo. Pero muchos analistas consideran que llegó tarde. Bélgica tiene el récord más oscuro. En proporción a su población, fue el país europeo que más combatientes aportó al Estado Islámico. El barrio de Molenbeek en Bruselas fue señalado internacionalmente como epicentro de radicalización después de los atentados de París en 2015 y después de los propios atentados de Bruselas en marzo de 2016, donde murieron 32 personas. La realidad de Molenbeek es compleja. Es un barrio con alta densidad de población marroquí y turca, con tasas de desempleo que superan el 30% entre los jóvenes, con un sistema político municipal belga fragmentado entre comunidades francófonas y flamencas que históricamente ha dificultado la acción coordinada. Bélgica ha respondido con más recursos para los servicios de inteligencia, con legislación antiterrorista más agresiva y con programas de deradicalización que algunos consideran exitosos y otros consideran insuficientes. El problema estructural de la gobernanza belga, con 6 gobiernos diferentes para 10 millones de habitantes, sigue siendo el mayor obstáculo para una respuesta cohesionada. Italia ha llegado a esta conversación por una vía diferente. El islamismo político no ha producido en Italia los atentados masivos que ha habido en Francia, Bélgica o Alemania, pero hay una razón para ello que los servicios de inteligencia italianos reconocen abiertamente. Italia es percibida por las redes yihadistas como un corredor de tránsito más que como un objetivo prioritario. El país es la puerta de entrada al continente desde el Mediterráneo, y mantener esa puerta operativa tiene valor estratégico para las redes de tráfico de personas. El gobierno de Giorgia Meloni ha implementado una política de cierre de mezquitas sin registro oficial, de vigilancia aumentada sobre las comunidades salafistas y de expulsión de imanes extranjeros con mensajes considerados incompatibles con los valores constitucionales. Además, Italia ha sido el país más activo en negociar acuerdos con Túnez, Libia y Turquía para controlar los flujos migratorios antes de que crucen el Mediterráneo. La efectividad de esos acuerdos es debatida. Su existencia como instrumento de política exterior es un hecho. España ocupa una posición peculiar en este panorama. Tiene la mayor comunidad musulmana del sur de Europa, con más de 2 millones de personas, mayoritariamente marroquíes. Tiene una frontera directa con Marruecos en Ceuta y Melilla, 2 ciudades españolas en suelo africano que son los únicos puntos de frontera terrestre entre la Unión Europea y África. Tiene una memoria histórica del Al-Ándalus que crea una narrativa propia sobre la relación entre España y el Islam, utilizada de maneras muy distintas por diferentes actores políticos. Y tiene el recuerdo de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, que mataron a 193 personas y que tuvieron el efecto inmediato de cambiar el resultado de unas elecciones generales que se celebraron 3 días después. El CNI, el Servicio de Inteligencia Español, tiene una de las unidades antiyihadistas más activas de Europa, con una red de informantes en las comunidades marroquíes dentro y fuera de España y con una coordinación estrecha con los servicios de inteligencia marroquíes. Esa coordinación es el eje de la estrategia española: trabajar con Rabat, no contra Rabat, para controlar los flujos y para identificar radicalizaciones. Funciona hasta cierto punto. Pero la tensión en Ceuta y Melilla y las disputas periódicas con Marruecos sobre inmigración demuestran los límites de ese enfoque. Grecia y Hungría completan los 11. Son los 2 casos más extremos del espectro. Grecia es el país de primera entrada,
con miles de kilómetros de costas isleñas y una frontera terrestre con Turquía imposible de controlar completamente. Ha procesado más solicitudes de asilo que cualquier otro país europeo en relación a su tamaño económico, y ha tomado medidas que la Unión Europea considera ilegales, incluyendo devoluciones en caliente en el Egeo. El argumento del gobierno griego es que no puede ser la sala de espera de Europa mientras el resto del continente debate cuotas de reubicación que nunca se implementan. El argumento de los organismos de derechos humanos es que esas devoluciones violan el derecho internacional. Ambas posiciones contienen verdades incómodas. Hungría, bajo Viktor Orbán, ha construido el modelo más explícitamente antiislamista de Europa. Ha erigido una valla en su frontera con Serbia, ha tipificado como delito ayudar a inmigrantes a solicitar asilo, y ha construido una narrativa donde la identidad cristiana húngara es incompatible con la presencia islámica masiva. Los tribunales europeos lo han condenado repetidamente. Orbán los ha ignorado sistemáticamente y ha ganado 4 elecciones consecutivas con mayoría absoluta. Lo que une a estos 11 países no es una ideología política común. Francia tiene un gobierno de centro, Dinamarca uno socialdemócrata, Austria tuvo una coalición con los verdes, Alemania fue gobernada durante 16 años por una democristiana que abrió las fronteras. Suecia fue durante décadas el laboratorio del progresismo europeo. Lo que les une no es el color político de sus gobiernos actuales. Lo que les une es la acumulación de evidencia sobre el terreno que ha forzado un cambio de postura incluso en los ejecutivos más reacios a reconocer el problema. Hay una dimensión económica en todo esto que raramente se menciona. La industria de seguridad interior en Europa crece a un ritmo sin precedentes en tiempos de paz. Los contratos de vigilancia de fronteras, análisis de inteligencia y reconocimiento facial representan uno de los sectores de mayor expansión del mercado europeo de defensa. Empresas como Airbus Defence and Space, Thales, Leonardo y Rheinmetall han diversificado sus líneas de producto hacia soluciones de seguridad interior que hace 20 años no existían en sus catálogos. Frontex tenía en 2005 un presupuesto de 6 millones de euros y 80 empleados. En 2024 tiene un presupuesto de 9.000 millones hasta 2027 y 10.000 empleados. Ese crecimiento no es retórica política, es dinero real hacia contratos muy reales. El perímetro de seguridad europeo se militariza a una velocidad que la opinión pública no ha procesado completamente porque ocurre de manera técnica, silenciosa, en las columnas de adjudicación del diario oficial de la Unión Europea. La dimensión geopolítica del problema va más allá de Europa. Turquía ha utilizado la Diyanet, su Ministerio de Asuntos Religiosos, para financiar y controlar mezquitas en Alemania, Austria, los Países Bajos y Bélgica. La Diyanet gestiona cerca de 900 mezquitas solo en Alemania a través de su filial DİTİB. Eso significa que miles de imanes en Europa son funcionarios del gobierno turco, pagados por Ankara. Qatar ha financiado redes de mezquitas y centros islámicos en Francia, España y el Reino Unido. Arabia Saudí exportó durante décadas material educativo wahabita utilizado en escuelas coránicas en toda Europa. Irán ha financiado redes chiitas en Alemania y en países con comunidades libanesas. Estas no son teorías conspirativas, están documentadas en los informes anuales de los servicios de inteligencia alemán, francés, neerlandés y austriaco, disponibles públicamente en sus páginas web institucionales. Existe una conversación que Europa evita sistemáticamente, pero que está en el núcleo del problema. La conversación sobre las segundas generaciones. El islamista que atentó en Niza en 2016, matando a 86 personas con un camión en el Paseo de los Ingleses, era tunecino y llevaba 10 años en Francia. Pero los atacantes del Bataclan eran en su mayoría ciudadanos belgas y franceses, nacidos en Europa que se habían radicalizado aquí. El problema de la radicalización en segunda generación es cualitativamente diferente al de los inmigrantes que traen ideologías de origen. Es un fenómeno de alienación, de fractura de identidad y de rechazo a una sociedad percibida como discriminatoria. Los servicios de inteligencia europeos coinciden en que la radicalización online ha acelerado este proceso de manera exponencial. Un joven de Bruselas, Malmö o Lyon puede ser reclutado por una red yihadista sin salir de su habitación a través de plataformas encriptadas que los gobiernos tienen dificultades técnicas y legales para interceptar. Hay algo más que merece ser dicho con honestidad. Las políticas que describimos tienen costes reales sobre poblaciones reales. Cuando Dinamarca obliga a niños de familias musulmanas a pasar 25 horas semanales en guarderías estatales,
Hay familias que viven eso como una agresión a su identidad. Cuando Francia disuelve una asociación islámica, hay miembros que nunca tuvieron intención violenta y que pierden su espacio de comunidad. Cuando los Países Bajos expulsan a un imán por ideas discutibles, hay una comunidad que siente que su religión es tratada como sospechosa colectivamente. Ese resentimiento, cuando no se gestiona con inteligencia política, puede producir exactamente el resultado contrario al buscado. Puede profundizar la alienación y empujar hacia la radicalización a personas que de otro modo habrían permanecido integradas. Los mejores analistas de este problema insisten en que la respuesta de seguridad es necesaria pero insuficiente, que sin políticas de empleo, educación y reconocimiento de ciudadanía plena para las segundas y terceras generaciones, el problema se reproduce. Las implicaciones para la industria europea de defensa son concretas y crecientes. El mercado de seguridad interior, que en la jerga del sector se llama Homeland Security, ha pasado de ser un mercado secundario a ser uno de los principales motores de crecimiento para empresas que hasta hace 20 años vivían casi exclusivamente de contratos militares convencionales. Thales tiene hoy contratos en marcha con 14 gobiernos europeos para sistemas de vigilancia de fronteras y de análisis de comunicaciones. Airbus tiene una división entera dedicada a soluciones de inteligencia y seguridad que factura más de 3.000 millones de euros anuales. Leonardo, el conglomerado italiano de defensa, ha ganado contratos para el sistema de vigilancia marítima de Frontex en el Mediterráneo Central, el mismo corredor por el que llegan la mayoría de los migrantes a Italia. Estos contratos no se anuncian con fanfarria, se adjudican en procedimientos técnicos, se ejecutan silenciosamente y generan rendimientos sostenidos porque el problema que los motiva no tiene solución rápida. Es un mercado estructural, no cíclico. El debate sobre los derechos civiles también tiene implicaciones legales para las empresas que contratan con los gobiernos. Las tecnologías de reconocimiento facial que Frontex utiliza en el Mediterráneo Oriental han sido cuestionadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los sistemas de análisis de comunicaciones de los servicios alemanes y franceses han generado litigios ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cada sentencia que limita estas tecnologías es, paradójicamente, un motor para el desarrollo de soluciones más sofisticadas que cumplan los nuevos criterios legales. Es un ciclo de innovación forzada por el escrutinio judicial que beneficia a las empresas con capacidades de ingeniería para adaptarse más rápido. Hay un escenario que ninguno de los 11 gobiernos quiere pronunciar en voz alta, pero que todos sus servicios de seguridad tienen en sus planes de contingencia. El escenario de un atentado masivo que supere en escala todo lo que Europa ha vivido hasta ahora. Un atentado que podría desencadenar una respuesta política de una intensidad que pondría a prueba la arquitectura de derechos civiles que Europa ha construido en 80 años. Ese es el escenario que mantiene despiertas a las personas en los ministerios del interior europeos. Y ese es el argumento que justifica en los análisis internos la aceleración de todas las medidas que hemos descrito, no como respuesta a lo que ya ocurrió, sino como prevención de lo que podría ocurrir. La pregunta final es la misma que deberíamos hacernos sobre cualquier política de seguridad con consecuencias sobre libertades civiles. ¿Es efectiva? Los datos son mixtos. Los atentados yihadistas en Europa han disminuido en frecuencia desde el pico de 2015 y 2016. Pero los servicios de inteligencia advierten que eso no refleja una reducción de la amenaza, sino una transformación hacia ataques individuales de bajo costo y alta letalidad, más difíciles de detectar y prevenir. El perfil del atacante ha cambiado. Ya no es únicamente el combatiente entrenado en Siria, sino el joven radicalizado en semanas por mensajería encriptada. La amenaza no ha desaparecido. Ha evolucionado hacia formas más dispersas y difíciles de ver. El mapa de Europa en 2025 es diferente al mapa de Europa en 2005. 11 naciones están implementando políticas que hace 20 años habrían sido impensables en el discurso político oficial de esos mismos países. Ese cambio refleja la acumulación de evidencia sobre el terreno, la presión electoral de sociedades que se sienten inseguras, y el reconocimiento tardío pero creciente de que la integración fallida tiene consecuencias que el Estado no puede ignorar indefinidamente. Ningún gobierno de los 11 ha resuelto la tensión central entre seguridad y libertad, entre identidad nacional y ciudadanía universal, entre la exigencia de integración y el respeto a la diferencia. Lo que no queda claro todavía es si estas políticas resolverán el problema o si simplemente lo comprimirán hasta el próximo punto de ruptura.
Eso es lo que los datos muestran hoy. Lo que ocurra mañana dependerá de decisiones que todavía no se han tomado, en parlamentos que todavía no saben exactamente qué decidir, sobre un problema que no tiene solución simple ni izquierda ni derecha. ¿Cree usted que Europa está respondiendo de manera adecuada o que llegó demasiado tarde? ¿Son estas medidas una defensa legítima de los valores democráticos o el principio de algo más preocupante? Escriba su opinión en los comentarios. Valoramos el debate serio en nuestra comunidad. No olvide valorar el video y suscribirse para no perderse ningún análisis honesto sobre defensa, geopolítica y seguridad. Gracias por ver. Manténgase informado. Hasta la próxima.